Hola, mis amigos de las redes sociales. Pues hoy es domingo, día de compartir palabra, y el tema del día de hoy es cómo se desarrolló la misteriosa conquista de la tierra prometida. Fíjense, es una historia bien bonita, con poesía y con muchas cosas, con muchos detalles que a continuación los vamos a ver. Y nos vamos a llevar tremenda sorpresa de cómo precisamente estos escritos del Antiguo Testamento, en este caso el Génesis, que nos cuentan la conquista de la tierra prometida, empieza así. Dice, cuenta en la Biblia que el patriarca Jacob se casó con dos hermanas. Se casó con Lía y Raquel, y Lía tenía los ojos apagados, en cambio Raquel era hermosa y de bella figura. Esto lo encontramos en el Génesis 29. Precisamente este es el 17. Y Jacob amaba más a Raquel. Por estas desgracias de la vida, la amada Raquel era estéril. En cambio, Lía pronto comenzó a darle hijos a Jacob. Primero nació Rubén, luego vinieron Simeón, Leví y Judá. El dolor de la pobre Raquel crecía a medida que aumentaba la fecundidad de Lía. Un día, en el borde de la desesperación, le pidió a su marido que tuviera hijos con su esclava, Bilhá, para que ella pudiera adoptarlos como propios. De este modo nacieron Dan y Neftalí. Al ver la actitud de Raquel, también Lía, que tenía una esclava llamada Silpá, se le entregó a Jacob para que él le diera hijos en adopción, y de la esclava Silpá nacieron Gad y Aser. Pero mientras tanto Lía siguió buscando sus propios embarazos con el patriarca y logró engendrar dos hijos más, Isaacar y Zabulón. Cuando ya parecía que Raquel iba a quedar vencida y sin hijos naturales, Dios la curó de su esterilidad y pudo concebir al pequeño José. Más tarde, durante su viaje, Raquel quedó por segunda vez embarazada, esta vez de Benjamín. Pero no alcanzó a conocerlo, pues murió en el parto. Y así fue como nacieron los 12 hijos de Jacob. Fíjense, hasta aquí la palabra, ¿no? Bien bonita, y es una historia, ¿no? Lo cierto es que si nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que el Éxodo, precisamente, en el 1500 y en el 1580 a.C., se realiza el primer éxodo. Este éxodo, los exégetas, los especialistas de la Biblia le han llamado el éxodo de expulsión, precisamente porque aquí en la palabra de Dios dice claramente, este, fueron expulsados junto con otros clanes arameos que les dice así: Dios dijo a Moisés, el faraón los expulsará de su territorio. Fíjense la palabra expulsión, por eso los teólogos le llaman así, éxodo, expulsión. Y este grupo de arameos, este grupo de israelitas, les llamaron los Ixos, así se le llamó a este primer contingente. Estos llegaron precisamente a la zona sur de Palestina. Ahí se instalaron. Posteriormente, posteriormente, en el segundo éxodo, fue como unos 300 años después, en el 1200, por ahí 1250 antes de Cristo, viene el segundo éxodo, y este segundo éxodo es el que sale con Moisés a la cabeza. Y es el que nos dicen, el éxodo nos cuenta que, ¿cómo se llama? Que salieron a la carrera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también dice la palabra de Dios, lo consigna por escrito, dice que, dice el Éxodo, fue Moisés a ver a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo, pero el corazón de Faraón se ensoberbeció y no dejó salir al pueblo. Como le avisaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, su corazón se transformó. Y este segundo éxodo, este es el éxodo que cuenta la palabra de Dios, que salieron de Egipto liberados por la fuerza del Señor, que salieron a las carreras, a las prisas, por eso los panes sin levadura y las hierbas amargas y lo que hacemos en la cena de Pascua. Y cruzaron por todo el Sinaí, la península sinaítica, por los 40 años, y luego las maravillas del Mar Rojo y todas las maravillas de Yahvé en el paso hasta que llegan a Palestina, y ellos llegan a la zona meridional, ahí por las montañas de Efraín. Ahí se establecen, y estas tribus
estas tribus del segundo éxodo son las de precisamente Efraín, porque llegan a esas montañas y de ahí empiezan a haber acomodos precisamente en esa zona montañosa, dando naciendo otras dos tribus más, que son la de Benjamín y la de Manasés. Posteriormente, pues tuvieron, no fue tanto así la conquista de la tierra prometida como está escrito así, ¿verdad? Que está escrito de una forma de conquistas militares de caudillos militares. Y no, ¿verdad? Más bien fue pacífica, ¿no? Y fue así de éxodo, fue tribales, de tribus por ocupaciones. Así es como se llevó a cabo la conquista de la tierra prometida. Y bueno, lo consigna la palabra de Dios, porque ya cuando Josué presentía su muerte, ¿verdad? Estas tribus que llegaron con él, que fueron las auténticas, por llamarle así, porque fueron las que vivieron las maravillas de Yahvé, el Dios de los israelitas, el éxodo, la salida de Egipto, el Mar Rojo, la alianza en el Sinaí, todo eso lo vivieron. Estos, al presentir la muerte de Josué, manda a llamar a las otras tribus que estaban alrededor de ellos. Y estas tribus fueron las de Dan, las de Gad y las de Aser. Fíjense, cuando los israelitas ven esta alianza de tribus, ya eran 6 tribus, cuando ven esta alianza, pues empiezan pues, a animar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque inmediatamente los cananeos dijeron, oye, espérame, pues se están juntando en bola, y entonces empieza esa batalla. Fíjense, nada más hubo 2 batallas. Hubo esa batalla famosa contra los cananeos que se le llamó la batalla del Tanak. Precisamente así se le llamó, contra los cananeos. Y posteriormente, cuando ya las tribus, bueno, a partir de ese momento, las demás tribus en toda esa península sinaítica, perdón, en toda esa península de Palestina, en todo lo que es la costa y todo lo que es el pueblo de Palestina, empezaron a ver, ¿verdad? Pues que la unidad hacía esos estragos, ¿no? Porque fíjense cómo habían derrotado a los cananeos de una forma pero terrible y tremenda, ¿no? Entonces las demás tribus, pues haz de cuenta que dijeron, oye, pues vamos a juntarnos, y les nace así, fíjense, un sentimiento nacionalista de unidad. Y entonces ya se juntan las otras tribus que eran las de Isaacar, las de Zabulón y las de Neftalí. Esas otras tribus se juntaron y ya eran 10 tribus, fíjense qué tremendo. Ahí cuando se rompe ese cerco contra los cananeos, se abre la comunicación entre el centro y el norte, porque no, los cananeos precisamente no dejaban, ¿verdad? No dejaban que fluyera, ¿no? Eran enemigos hasta que los derrotan, se logran como afianzar entre todos y surge el poder de la unidad. Entonces, se viene una serie bueno, ya escogen al rey, ¿verdad? Precisamente de la tribu de Benjamín, que sale el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Y luego se viene una serie de problemas y como siempre, ¿no? Pues por la posesión, por la autoridad, por los terrenos, por las posesiones de la tierra, por todo eso se vienen chorros de problemas, y los problemas políticos, y bueno, se vienen muchos problemas que ya los del sur, fíjense, las tribus del sur, empiezan a organizarse y da por resultado la elección del rey David. Fíjense qué tremendo. Y al ver los prodigios que hacía, precisamente la batalla que ganaron los del sur, era esta otra batalla contra los filisteos. No, bueno, se la ganó Saúl contra los filisteos. Esa fue la batalla de Micmas, así se llamó esa batalla. Pero bueno, se suscitaban ese tipo de asuntos entre las tribus. Y al ver que los del sur estaban bien organizados y que el rey David ya tenía reinando tiempo en esa zona, los del norte le mandan llamar, fíjense, y se unen a las tribus y se hace, se conforman así las 12 famosas tribus de Israel, que no eran 12, por supuesto, ¿verdad? Eran más, pero recuerden que en la Biblia el número 12 es elección de Dios, los elegidos de Dios. Estas son las 12 tribus elegidas de Dios. Y ahora viene lo más importante y con esto vamos a cerrar. Fíjense qué tremendo. Rubén, Simeón, Leví y Judá llegan a Palestina en el primer éxodo y aparecen
ellos en la historia aparecen como los 4 hijos mayores de Jacob, con la primera esposa, que es Lía. Pero luego, Isaacar, Zabulón y Dan, estas tribus arameas que no bajaron a Egipto, son los hijos, pero se les toma como los hermanos menores, fíjense, porque eran hijos también de Lía, pero menores porque no eran arameos. Luego viene Dan, Neftalí, Aser y Gad, que no son arameas tampoco, y no participaron en ningún éxodo, y son hijos de las esclavas Bilhá y de la esclava Silpá. Fíjense qué tremendo, por eso se forma la historia. ¿Por qué? Porque esta es una historia de familia y también tiene mezcla de un género literario que ya lo hemos visto, que se llama genealogía. Luego por último, vienen las tribus de Efraín, las de Manasés y las de Benjamín. Estas sí, las tribus arameas que llegaron con Moisés en el segundo éxodo y aparecen como los hijos de la segunda esposa, las de Raquel. Estas sí vivieron el éxodo, estas sí vivieron las maravillas del Mar Rojo, estas sí vivieron la alianza en el Sinaí, estas sí, por eso son los hijos de Raquel, la más hermosa, la que más amaba a Jacob. Por eso la historia se cuenta de esa forma. ¿Qué es lo más importante aquí? Bueno, ya para cerrar, lo más importante aquí pues es la unidad por la causa. Aquí las tribus dejaron sus particularidades, dejaron sus individualidades para unirse en un solo clan, para formar la unidad y la fuerza. Y ahora nosotros, los cristianos del siglo XXI, no deberemos de perder estas historias fabulosas de unidad nacional y de unidad para todo, dejando individualidades, dejando nuestras particularidades, unirnos en una causa. Ellos, las tribus, se unieron en una causa mayor para formar el reino de Dios. Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, deberemos también de dejar nuestras individualidades, nuestras particularidades y unirnos para instaurar el reino de Cristo aquí en la tierra en unidad. Hasta aquí la enseñanza. Nos vemos la semana que entra.